¿Cuáles fueron las luchas más emblemáticas que lo representan? Desde la firma del Tratado de 1903 entre Panamá y los Estados Unidos, el pueblo panameño y la gran mayoría de sus gobernantes unieron esfuerzos para reivindicar los derechos panameños sobre la zona del Canal de Panamá. Algunos intentos fracasaron, otros dieron algunos avances, como el Tratado de 1936, Arias Roosevelt, o el Tratado de 1955, Raymond Ace Shore, donde se hizo célebre la frase de Ramón Cantera: ni millones ni limosna, queremos justicias. No podemos olvidar que el 26 de junio de 1956, bajo el mando del Gamal Abdel Nasser, se anuncia la nacionalización del Canal de Suez, el cual se encontraba bajo la jurisdicción británica, lo que representó un ejemplo para los panameños en cuanto a la reivindicación de nuestros derechos soberanos en la zona del Canal de Panamá. Etapa abolicionista. ¿Cuándo se inicia el periodo abolicionista de historia de Panamá? El movimiento tenía sus raíces en el siglo XVIII, donde había nacido con el objetivo de prohibir la trata de esclavos. El periodo abolicionista en la historia de Panamá no está directamente relacionado con la independencia del país, ya que la abolición del esclavismo comenzó a partir de la segunda mitad del siglo XIX. Panamá fue una colonia española desde 1501 y no fue hasta 1821 que declaró su independencia de España. Sin embargo, es importante señalar que el 3 de noviembre de 1903, Panamá se separó de Colombia y proclamó su independencia como república. A partir de ese momento, Panamá comenzó a desarrollar su propia identidad y política interna, lo que incluyó la lucha por la igualdad y la libertad. En cuanto a la abolición de la esclavitud, se estima que en Panamá este proceso comenzó en torno a 1840. Es importante señalar que la abolición de la esclavitud en Panamá fue un proceso gradual y complejo en 1840, y la Constitución Política de la República de Nueva Granada incluía a Panamá. Estableció la libertad de los esclavos nacidos después de 1821. Esto significó que los hijos de esclavos libres eran libres de nacimiento, pero los esclavos desistentes continuaron siendo esclavizados. En 1852, la Ley Orgánica de los Esclavos, que permitía a los esclavos ser libres por medio de un proceso judicial. Esta ley permitió que muchos esclavos fueran liberados, aunque no todos. En 1873, Colombia ya separada de Panamá, aprobó la Constitución Política de 1863, que declaró la abolición de la esclavitud en todo el país, incluyendo Panamá. Sin embargo, este proceso no fue inmediato y algunos esclavos continuaron siendo esclavizados durante algunos años después de la promulgación de esta Constitución.
durante algunos años después de la promulgación de esta Constitución. Y en resumen, aunque la abolición de la esclavitud en Panamá comenzó en torno a 1840, el proceso completo, la abolición, no se completó hasta mediados del siglo XIX. Es atrapado en la segregación ya no solo de su propio desarrollo o una desigualdad marcada entre sí rascacielos y casas de cartón, sino de su propia historia que sigue siendo y además de manera oficial contada por quienes ostentan el poder y la riqueza, reduciendo a meros relatos místicos la historia del exterminio indígena, de una nueva colonialidad, de la vergüenza de, de Bogotá, de la dependencia de Estados Unidos. Nuestras apuestas generacionales es a la memoria histórica, al pensamiento crítico, a desmantelar y comprender en toda su complejidad la forma y el fondo en que hemos sido construidos como pueblo, como sociedad y como nación. Panamá es apenas un ejemplo de cómo se explota y conduce a un país al servicio de los poderes. Sin embargo, dentro de estos propios países existen quienes resisten, quienes plantean un paradigma distinto, un contrarrelato del que todo y a todos podemos aprender para la solidaridad entre los pueblos. ¿Cuáles fueron las luchas más emblemáticas que lo representan? Los grupos enviaron peticiones con miles de firmas al Congreso, celebraron reuniones y conferencias abolicionistas, boicotearon productos fabricados con trabajo esclavo, imprimieron montañas de literatura y dieron innumerables recursos a favor de su causa. Estas luchas no solo simbolizan la resistencia contra la opresión, sino también la fuerza de los ideales de libertad, igualdad y justicia en la construcción de sociedades modernas. La etapa abolicionista fue un periodo crucial en la historia de los derechos humanos, caracterizado por movimientos, luchas y reformas para abolir la esclavitud en todo el mundo. A continuación se destacan algunas de las luchas más emblemáticas que marcaron esta etapa. La revolución haitiana fue el único caso exitoso en la historia de una revuelta de esclavos que culminó en la abolición de la esclavitud y la independencia de un país. Liderada por figuras como Toussaint Louverture, Jean-Jacques Dessalines y Henri Christophe. El movimiento abolicionista en Reino Unido, siglo XVIII a XIX. Este movimiento, liderado por figuras como William Wilberforce, Thomas Clarkson y Olaudah Equiano, fue clave para la abolición de la trata transatlántica de esclavos en 1807 y la emancipación total en las colonias británicas en 1833.
La abolición en Estados Unidos, siglo XIX. En Estados Unidos el movimiento abolicionista se enfrentó a una sociedad profundamente dividida. Figuras como Frederick Douglass, Harriet Tubman y Sojourner Truth, junto con redes como el ferrocarril subterráneo, ayudaron a liberar esclavos y a impulsar el debate sobre la abolición. La ley de la abolición de la esclavitud en Francia en 1848. Aunque la Revolución Francesa había abolido la esclavitud en 1794, fue reinstaurada por Napoleón en 1802. Finalmente, el esfuerzo liderado por figuras como Victor Schœlcher logró la abolición definitiva de la esclavitud en todas las colonias francesas en 1848. El movimiento abolicionista en América Latina. En América Latina, las luchas contra la esclavitud estuvieron vinculadas a los movimientos de independencia. Países como Colombia, 1851, Ecuador, 1852 y Venezuela, 1854. Abolieron la esclavitud después de intensos debates y resistencias. En Brasil, la abolición llegó con la Ley Áurea en 1888, tras décadas de presión por parte de movimientos como los abolicionistas radicales y líderes como Joaquín Nabuco y Luis Gama. La resistencia de los esclavizados. Las rebeliones y formas de resistencia de los esclavizados en plantaciones y barcos negreros fueron cruciales.